Hola familia hermosa, ¿cómo están? Les bendigo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hola, mi nombre es Valkiris y este es su canal WTV. Para todos ustedes que nos visitan por primera vez, bienvenidos. Este es WTV y actualmente estamos avanzando en lo que es el Babel Challenge 365, un challenge que cuenta con una página de Instagram. El link de la página la voy a poner en la caja de la descripción del video aquí debajo para que de esta forma puedas formar parte de nuestra familia de Instagram. También te invito a que te abones al canal de YouTube para que puedas acompañarnos en lo que es el avance del challenge. Diariamente estaremos subiendo un video a través del cual queremos leer 2 capítulos de la Biblia y en un lapso de 365 días lograr leer la Biblia desde Génesis hasta el Apocalipsis. Actualmente estamos en lo que es el libro de Levítico, que es el tercer libro de la Biblia. El enfoque no está en los 365 días, pero sí en cultivar el hábito de leer la palabra de Dios diariamente. Para todos ustedes que ya forman parte de nuestra familia, hola familia, Dios les bendiga, espero que estén todos sumamente bien. Bienvenidos a un nuevo video. Gracias por su sintonía, gracias por el apoyo, gracias por seguir a pie de guerra, gracias por los videos compartidos. Muchísimas gracias, de verdad. Bueno, hoy vamos a seguir avanzando lo que es el libro de Levítico, capítulo 3 al capítulo 5. Ayer estuvimos leyendo del capítulo 1 al capítulo 3. Y si usted se perdió ese video, le invito a que vea el video anterior para que de esta forma pueda formar parte del avance. Antes de leer la palabra del Señor, le mostramos reverencia a través de una corta oración. ¿Me acompañas? Amantísimo Dios, Dios eterno, Dios soberano, Dios todopoderoso, te damos gracias, Padre. Te damos gracias, Señor, y te presentamos, Dios mío, esta semana, esta nueva semana que trae con ella muchas oportunidades, Dios mío, muchos desafíos, Padre Celestial, pero sabemos, Dios mío, que tú que habitas en la eternidad, ya has visto todo lo que ha de venir y ponemos esta semana en tus manos, Señor, y te pedimos que nos guíes a través del avance de tu lectura y te manifiestes a través de la misma, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno familia, versión Dios habla hoy dice de la siguiente forma: los sacrificios de reconciliación. Si alguien toma de sus ganados una vaca o un toro para ofrecer al Señor un sacrificio de reconciliación, el animal ofrecido no deberá tener ningún defecto. El que presenta la ofrenda pondrá la mano sobre la cabeza del animal ofrecido y luego lo degollará en la entrada de la tienda del encuentro. Los sacerdotes, por su parte, rociarán la sangre en los costados del altar. El que presenta el animal para ofrecer un sacrificio de reconciliación deberá presentar al Señor como ofrenda quemada la grasa que cubre las vísceras del animal, los riñones, la grasa que los cubre y que está sobre los lomos, y la parte grosa del hígado que deberá quitar junto con los riñones. Los sacerdotes harán arder todo esto en el altar junto con el animal que se va a quemar en la leña ardiente como ofrenda quemada de aroma agradable al Señor. Si alguien ofrece al Señor un animal de sus rebaños como sacrificio de reconciliación, deberá ofrecer un macho o una hembra sin ningún defecto. Si ofrece un cordero, al presentarlo ante el Señor, le pondrá la mano en la cabeza y luego lo degollará ante la tienda del encuentro. Entonces los sacerdotes rociarán la sangre del animal en los costados del altar. El que ofrece el animal como sacrificio de reconciliación deberá presentar al Señor como ofrenda quemada la grasa de la cola entera cortada al ras del espinazo, la grasa que cubre las vísceras, los 2 riñones, la grasa que los cubre y la que está sobre los lomos, y la parte grasosa del hígado que habrá de quitar junto con los riñones. Luego el sacerdote quemará todo esto sobre el altar como ofrenda de alimento quemada en honor al Señor. Si el animal que ofreces una cabra, al ofrecerla ante el Señor, le pondrá la mano en la cabeza y luego le degollará ante la tienda del encuentro, entonces los sacerdotes rociarán la sangre de los costados. Entonces los sacerdotes rociarán con la sangre los costados del altar. El que ofrece el animal puede tomar y presentar como ofrenda quemada en honor del Señor toda la grasa que cubre las vísceras, los 2 riñones, la grasa que los cubre y que está sobre los lomos y la parte grasosa del hígado, que deberá quitar junto con los riñones. Luego el sacerdote quemará todo esto sobre el altar como ofrenda de alimento quemada de aroma agradable. Toda la grasa es para el Señor. Esta es una ley permanente que pasará de padres a hijos donde quiera que ustedes vivan. No coman nada de grasa
ni de sangre. Seguimos, familia. Vamos a ver. Capítulo 4. Los sacrificios por el pecado. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo: di a los israelitas que en aquellos casos en que alguien peque involuntariamente contra alguno de los mandamientos del Señor y haga algo que no está permitido, se hará lo siguiente. Si el que peca es sacerdote principal, haciendo así recaer la culpa sobre el pueblo, deberá ofrecer al Señor un becerro sin defecto como sacrificio por el pecado cometido. Lo llevará ante el Señor a la entrada de la tienda del encuentro. Allí le pondrá la mano en la cabeza y luego lo degollará en presencia del Señor. Después él mismo tomará un poco de la sangre del becerro y la llevará a la tienda del encuentro. Allí mojará su dedo en la sangre y la rociará 7 veces ante el Señor, hacia el velo del santuario. Untará también un poco de la sangre a los cuernos del altar destinado al incienso aromático que está ante el Señor en la tienda del encuentro, y toda la sangre restante la derramará al pie del altar de los holocaustos que está en la entrada de la tienda del encuentro. Luego le quitará al becerro sacrificado por el pecado toda la grasa que cubre las vísceras, los 2 riñones, la grasa que los cubre y que está sobre los lomos, y la parte grasosa del hígado, la cual deberá quitar junto con los riñones, tal como se le quita al toro que se ofrece como ofrenda de reconciliación. Luego el sacerdote lo quemará sobre el altar de los holocaustos, pero la piel del becerro y toda su carne, junto con la cabeza, las piernas, las vísceras y desechos, o sea, todo el becerro, lo sacará a un lugar limpio fuera del campamento, donde se echa la ceniza, y allí sobre el montón de ceniza les echará leña y les prenderá fuego. Si toda la comunidad israelita hace algo malo sin quererlo y ninguno de ellos se da cuenta de que su acción está en contra de los mandamientos del Señor y que así se ha hecho culpables, en cuanto se sepa el pecado que ha cometido, deberán ofrecer todos juntos un becerro como sacrificio por el pecado. Lo llevarán ante la tienda del encuentro, y en donde los ancianos de la comunidad pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro ante el Señor, y allí ellos mismos lo degollarán. Luego, el sacerdote principal llevará un poco de la sangre del becerro a la tienda del encuentro, mojará su dedo en la sangre y lo rociará 7 veces ante el Señor, frente al velo. Untará un poco de sangre en los cuernos del altar que está ante el Señor en la tienda del encuentro, y toda la sangre restante la derramará al pie del altar de los holocaustos, el cual está en la entrada de la tienda del encuentro. También le quitará al becerro toda la grasa y la quemará en el altar. Es decir, que se hará con este becerro exactamente lo mismo que se hace con el becerro que se sacrifica por el pecado. Así el sacerdote obtendrá el perdón por los pecados de ellos, y el pecado se les perdonará. Luego sacará al becerro fuera del campamento y lo quemará, tal como se hace con el primer becerro, pues es el sacrificio por el pecado de la comunidad. Si un jefe peca cometiendo algo que está en contra de los mandamientos del Señor su Dios, resultará culpable aun cuando lo haya hecho involuntariamente. En cuanto se dé cuenta del pecado que cometió, deberá llevar como ofrenda un chivo sin ningún defecto. Pondrá la mano sobre la cabeza del chivo y lo degollará ante el Señor en el lugar donde se matan los animales que van a ser quemados, pues es sacrificio por el pecado. Luego el sacerdote tomará con su dedo un poco de sangre del animal sacrificado por el pecado y la untará en los cuernos del altar de los holocaustos, después de lo cual luego derramará la sangre restante al pie del mismo altar y quemará toda la grasa sobre el altar, tal como se hace con la grasa del sacrificio de reconciliación. Así el sacerdote obtendrá el perdón por el pecado del jefe, y el pecado le será perdonado. Si una persona de clase humilde peca involuntariamente, resultando culpable de haber hecho algo que está en contra de los mandamientos del Señor, en cuanto se dé cuenta del pecado que cometió, deberá llevar una cabra sin ningún defecto como ofrenda por el pecado cometido. Pondrá la mano sobre la cabeza del animal que ofrece por el pecado, y luego lo degollará en un lugar de los holocaustos. Entonces el sacerdote tomará con el dedo un poco de sangre y la untará en los cuernos del altar de los holocaustos, y toda la sangre restante la derramará al pie del altar. También deberá quitarle toda la grasa, tal como se le quita al animal que se ofrece como sacrificio de reconciliación, y quemarla en el altar como aroma agradable al Señor.
Así el sacerdote obtendrá el perdón por el pecado de esa persona y el pecado se le perdonará. Si esa persona trae una oveja como sacrificio por el pecado, deberá traer una hembra sin ningún defecto. Pondrá la mano sobre la cabeza de la oveja y luego la degollará como sacrificio por el pecado en el lugar donde se matan los animales que se van a quemar. Entonces el sacerdote tomará con el dedo un poco de sangre del animal sacrificado por el pecado y la untará en los cuernos del altar de los holocaustos, y toda la sangre restante la derramará al pie del altar. Luego le quitará toda la grasa, tal como se le quita al cordero que se ofrece como sacrificio de reconciliación, y quemará la grasa en el altar junto con las ofrendas quemadas en honor al Señor. Así, el sacerdote obtendrá el perdón por el pecado que esta persona cometió y el pecado será perdonado. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este maná. Bueno, familia, hasta aquí la lectura del día de hoy. Vemos cómo siguen las instrucciones que el Señor le da a Aarón y a sus hijos, las que son las personas que Él designó como sacerdotes que estarán laborando en el arca de la alianza que fue creada para el Señor. Y también, como hemos entendido hasta ahora, este mismo delegado seguirá de generación en generación. O sea, de la tribu de Leví, son todos los levitas. Aarón y sus hijos pertenecen a la tribu de Leví. Y el Señor ha estipulado que todos ellos sean sacerdotes. O sea que esto va a ser algo que ellos se van a estar relevando conforme vayan pasando los años y conforme vayan subiendo las nuevas generaciones. Vemos como específicamente el Señor dicta en ese entonces. Recordemos que esto es el Antiguo Testamento. Todo esto ocurrió antes de Cristo Jesús. Y en el Antiguo Testamento se demandaba de que por cada pecado que sea diferente, pues tenían que ofrecer una ofrenda específica. Vemos que siempre son muy específicos, ¿verdad? Siempre se trata de la carne del animal, que hay que consagrar la cabeza, hay que depositar la sangre y rociarla. La grasa también es muy importante para quemarla como sacrificio al Señor. Y hoy en día contamos con la certeza de que verdaderamente Cristo vino y fue el sacrificio más sublime, fue el sacrificio que jamás podrá ser recompensado con ninguna obra ni con ningún monto monetario, que jamás podrá ser igualado tampoco por ningún sacrificio. Pero entendemos que estas personas antes, cada vez que pecaban, tenían que ofrecer un sacrificio. Pero qué bueno es que usted cuenta con la garantía de que Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario por todos sus pecados. Y esto es algo que siempre tenemos que tener pendientes y estar agradecidos, porque verdaderamente sin ese sacrificio no sabríamos dónde estuviéramos, y sin ese sacrificio tampoco hubiese sido posible el poder reconciliarnos con el Señor y poder ser parte de su reino y tomar lugar en su mesa. Bueno, familia, hasta aquí la lectura del día de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Mañana seguimos en el avance del libro de Levítico. Vemos que es un libro que tiene muchas ordenanzas, ¿verdad? Tiene muchas leyes, tiene muchas instrucciones de cómo se deben llevar los sacrificios y cómo se debe de ejercer el rol de sacerdotes. Mañana seguimos leyendo sobre este libro. Espero que estén todos sumamente bien, que tengan un hermoso resto del día. Les bendigo en el nombre de Jesús.